Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Fizz Guzmán, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada la supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continuemos. Naruto. La determinación del forastero autor. Fiction Only Reader. Capítulo 386. CH10, 20, 386, 1. ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @comentario patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Takuma apretó los dientes mientras agarraba con desesperación el mango del kunai contra el muro, enfrentándose a toda la fuerza del ninjutsu de liberación del viento. Era como intentar resistir una tormenta de viento tan fuerte que podría arrancar árboles y casas de raíz. Levantó la mano para protegerse de los ladrillos desprendidos que se dirigían hacia su cabeza mientras rezaba para que la sección de pared a la que estaba aferrado no cediera. Su intento de lanzar un kunai a la gente que trepaba la pared fue rápidamente frustrado por una ráfaga que envió su lanzamiento desviado. Maldijo mientras el agente desapareció de su vista por la cornisa. El ninjutsu duró 2 preciosos segundos más. Inmediatamente saltó al tejado de un solo empujón. Su mirada se dirigió a la gente, que había puesto 3 edificios de distancia entre ellos, pero aún estaba a la vista. Takuma corrió hacia adelante mientras tejía sellos manuales para el jutsu de desplazamiento corporal para alcanzarlo. Estaba seguro de que el agente haría lo mismo y le sorprendió no haberlo usado ya. A Takuma le tomó un segundo procesar lo que vio mientras trepaba apresuradamente por la pared. Había 2 etiquetas explosivas en el borde del techo. La tinta negra había adquirido el color del fuego cuando el Fukinjutsu alcanzó el punto de detonación. 2 mierda. Se impulsó mientras se preparaba para el impacto. La fuerza de la explosión golpeó su espalda justo cuando el Body Flicker Jutsu entró en acción. Lo positivo fue que se salvó de una muerte ardiente, pero vino lo negativo. Ordinario, ya es un dolor de cabeza controlarse a uno mismo usando el Body Flicker Jutsu, así que cuando la fuerza explosiva interrumpió su equilibrio, no tenía forma de corregir el rumbo una vez que perdió el equilibrio. Su espinilla se golpeó contra la cornisa del edificio contiguo, y Takuma rebotó en la azotea, dando media docena de vueltas antes de poder incorporarse. Le dolió muchísimo, pero se levantó al instante y continuó persiguiendo al astuto agente de Root, que había aumentado la distancia entre ellos una vez más. Takuma deseaba haber creado un clon de agua de antemano, como lo hizo con los tentáculos de agua. Sin embargo, crear uno ahora mismo no era una opción, ya que los clones de agua requerían una fuente externa de agua para su cuerpo, en lugar de simplemente convertir su chakra en agua. Para lograrlo, Takuma tendría que dedicar un tiempo valioso a usar una ola de agua salvaje para luego construir un clon. Afortunadamente tenía una alternativa perfectamente utilizable. Tras una breve serie de sellos manuales, un clon de sombra se encontraba junto a Takuma. Era la primera vez desde la creación del búnker que creaba un clon de sombra, lo cual no era mucho tiempo, pero parecía una eternidad, considerando que había creado uno cada día antes de que Inenpachi lo expulsara. Tampoco iba a usarlo hoy debido a su coste. Con el tanque lleno, solo le quedaba el 45% de su chakra máximo después del clon. Aún así, era una cantidad de chakra suficiente, ya que rara vez agotaba sus reservas en combate, pero aún así lo obligaba a ser conservador con su gasto.
Uno incluso luchando junto a varios compañeros, no quería estar en esa posición al enfrentarse a varios shinobi, por eso no lo había usado antes. Pero ahora estaba solo, frente a un único objetivo. Duplicar su número le convenía. 1. Rui oyó la explosión desde el pequeño regalo que le había dejado al ninjambu. Firmó los sellos del jutsu de desplazamiento corporal y los separó saltando varios tejados. Luego, cambió de latitud de nuevo, descendió al suelo y desapareció entre la multitud. Uno mientras pensaba en cambiarse de ropa y buscar un lugar bajo techo donde esconderse, miró hacia atrás y vio que el ninjambu seguía pisándole los talones. Estaba más lejos, pero ahora eran dos. ¿Un clon?, murmuró Rui mientras observaba las figuras idénticas antes de descender del techo. ¿Era un clon ilusorio o uno de los clones corpóreos? ¿Importaba? No. El mayor problema era que el ninjambu seguía tras él. Supuso el peor escenario posible, ya que el clon era corpóreo. No solo tenía que lidiar con dos perseguidores, sino que además no sabía cuál era el clon. Oye, detente ahí mismo. Un shinobi de la hoja lo vio descender del edificio e intentó detenerlo. En lugar de esquivarlo, Rui corrió hacia él, le dio un puñetazo en la cara, le arrebató la bolsa de armas de la pierna, lo empujó al suelo y siguió corriendo. El hombre era un genin patrullando. No podría atrapar a Rui ni aunque lo intentara. Tomar rehenes era inútil, ya que solo lo ralentizaría. Solo tomaría uno para preservar la vida una vez que no tuviera posibilidad de escapar. Rui miró hacia arriba y vio a Lanbunin dar un salto gigante desde un tejado hacia él en el suelo mientras el otro permanecía en los tejados a su derecha. Rui sabía que en cuanto un shinobi enmascarado cruzara la calle corriendo, todos se dispersarían, dejándolo a salvo de un ninjutsu de largo alcance de los ninjas Zanbu en los tejados. Necesitaba refugio urgentemente, así que calculó su ubicación en la ciudad y decidió dirigirse a la izquierda, al siguiente callejón, para evitar las calles anchas con vistas aéreas despejadas. Sin embargo, el ninjambu en el suelo estaba demasiado cerca para su comodidad. Antes de adentrarse en el callejón, realizó sellos manuales para un jutsu de rango de muy simple y débil. Lanzamiento de viento. Timmy Twister. Un tornado del tamaño de la palma de su mano cobró vida en su palma derecha. Agarró a un hombre y lo empujó hacia el ninjambu, quien esquivó sin esfuerzo el obstáculo humano girando a su alrededor, pero al hacerlo, no alcanzó al tornado en el suelo. Lo pisó y de inmediato perdió el equilibrio. Rui sacó una bomba de humo de su cinturón y la arrojó al suelo, en medio del callejón, para cubrirse. Aunque el ninjambu en la azotea pudiera rastrearlo, el del suelo no lo haría, al menos por un rato, lo que básicamente significaba eliminar la ventaja de crear un clon. Takuma vio a su clon tropezar y cruzó la calle de un salto cuando el agente Rod se adentró en el callejón del otro lado. Chasqueó la lengua al ver explotar una bomba de humo. Mientras saltaba por los tejados, miró a su alrededor y descubrió que, aunque las calles eran más estrechas que antes debido a la mayor densidad de edificios, nada bloqueaba la vista, a diferencia de los balcones abarrotados. Vio a la gente y lo siguió rápidamente, manteniéndose siempre en los tejados. El agente era ágil y tomaba decisiones innovadoras. Nunca corría en la misma dirección durante mucho tiempo y cambiaba constantemente de dirección, lo que dificultaba seguirle la pista. Takuma lo perdía de vista cada pocos segundos, pero se pegaba a él como pegamento, sin dejarlo fuera de vista por mucho tiempo. Debería bajar, pensó Takuma mientras miraba hacia adelante y veía que la altura de los edificios aumentaba, lo que dificultaría rastrear a alguien en tierra. Miró hacia atrás y vio que su clon se había recuperado y saltaba por los tejados en su dirección. Esperaría a que el clon lo alcanzara y entonces bajaría. Takuma estaba a 2 edificios y medio de la gente cuando giró a la izquierda, y por un instante, debido a la disposición del edificio, desapareció de su vista. Takuma siguió corriendo, atento a por dónde reaparecería el agente, pero no lo hizo durante un segundo. ¿A dónde fue? Takuma pensó al principio que era una trampa, pues el agente ya había fingido que giraría a la izquierda, pero luego corrió de inmediato hacia la derecha para engañarlo. Pero entonces explotó un explosivo en el extremo derecho. Era indistinguible del sonido de una etiqueta explosiva. ¿Era su clon? No recuperó la memoria, lo que significaba que el clon seguía vivo. Pisó el freno y miró hacia atrás para ver de inmediato al clon a una cierta distancia, lejos del origen del sonido. Takuma giró su espalda hacia el frente, pero se quedó sin aliento.
El agente había saltado lo suficientemente alto como para superar la altura del edificio y tenía entre las palmas una masa de aire concentrado con forma de huevo, llena de chakra de la naturaleza del viento. Solo los separaba la distancia de un edificio, así que el ataque casi no tardó en alcanzarlo. Takuma se movió con toda su velocidad y lanzó un segundo aumento de forma, pero no tuvo tiempo de reunir suficiente chakra ni de liberarlo correctamente. El jutsu atravesó el aumento como si nada y lo golpeó directo en el pecho. Takuma salió volando del tejado y se estrelló contra la frágil puerta corrediza de madera de una tienda, que se partió por la mitad al atravesarla. No creyó que se hubiera roto ningún hueso, pero sintió que se avecinaba un feo hematoma, que iba a ser devastador. Ignoró al sobresaltado que estaba dentro y se levantó, intentando avanzar, pero el dolor en las costillas se intensificó. Necesitó un par de segundos para poder seguir adelante. ¡Ey! El clon finalmente lo alcanzó y se detuvo para ver cómo estaba. «Vámonos», dijo Takuma antes de gemir. Rui continuó corriendo durante 2 minutos antes de colarse en un edificio de 3 pisos y subir hasta la cima, donde llegó a la puerta del tejado para que nadie lo chocara en la escalera. Quería sentarse, pero sabía que aún no podía descansar. Creía haber logrado quitarse de encima al Ninjabu y a su clon, pero no tenía pruebas. Esperaría un par de minutos más antes de estar seguro de haber evadido la captura. Miró repetidamente por la ventana de cada piso de la escalera para ver si podía localizar al Ninjabu, pero no vio a nadie. Tras unos minutos, finalmente sintió seguridad y confianza en su éxito y se sentó. Fue más difícil de lo que esperaba. El Ninjabu se había acercado demasiadas veces para su gusto, y el combate habría sido perjudicial para sus posibilidades de escapar. No le gustaba pelear, y recordaba cómo esa aversión lo había castigado de pequeño. ¿Qué tenía de bueno recibir moretones y cortes? No se identificaba en absoluto con sus compañeros, a quienes les gustaba pelear. Pero bueno, pelear era de las pocas cosas que le habían inculcado, así que no era que estuviera indefenso. Pensó en el repentino encuentro con los Anbu. No había forma de saber si alguno de los demás había escapado, y no quería averiguarlo porque eso significaba arriesgarse cuando apenas había evitado caer de cabeza en el abismo. Su prioridad era salir de Inara, viajar a un pueblo grande a cierta distancia de la ciudad, presentar un informe y luego reportarse al punto de emergencia más cercano. Era crucial que la cadena de mando estuviera al tanto de la redada de los Anbu. Si todos habían sido capturados, la cúpula tardaría mucho en enterarse. Rod ya no formaba parte de la hoja oculta, así que cuando los Anbu inevitablemente ocultaron la nueva información, la cúpula tardaría otros 3 meses en darse cuenta de que algo andaba mal, ya que su unidad solo contactaba con sus superiores por carta cada 4 meses. El último contacto fue hace un mes. Tras un breve descanso de un par de minutos, Rui se levantó para irse, pero luego miró su ropa. Necesitaba cambiarse y se preguntó si alguien en el edificio tenía ropa que pudiera prestarle. El corazón le latía con fuerza en los oídos, así que no había oído el zumbido cerca de él. Agitó la mano para ahuyentar lo que fuera, y desapareció, pero al bajar un escalón, volvió a oír el zumbido. Era anormalmente fuerte, pero provenía de abajo. Miró hacia abajo y abrió los ojos de par en par al ver una nube negra de insectos que llenaba toda la escalera y volaba hacia él. Fue un espectáculo aterrador y para nada natural. Había una burame cerca. Rui miró por la ventana de la escalera y, sin dudarlo un instante, se estrelló contra ella para evitar ser tragado por el enjambre. Fragmentos de vidrio roto se le clavaron al salir del edificio, y en el aire, vio a un Ninjabu con máscara de serpiente y una nube de insectos volando a su alrededor en el suelo. Sus miradas se cruzaron, y ambos tejieron sellos al instante. El Ninjabu Aburame disparó una bola concentrada de fuego blanco. Rui impulsó las palmas hacia adelante, y el viento lo atravesó mientras caía, coagulado en una pared rectangular. «Mierda», maldijo Rui sin emoción cuando su muro de viento se incendió antes de explotar en su cara. Mientras contraatacaba con su cuerpo en llamas, maldijo el hecho de que escapar no iba a ser fácil. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 3. Votar 1 restante capítulo 387. CH10, 21, 387. ¿Quieres leer con antelación? Visita Patreon @patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis. ¿Qué hago ahora?
pensó Rui al estrellarse contra el muro de piedra de una casa que casi se derrumba con el impacto. Soportó el dolor de espalda al deslizarse contra la superficie agrietada. Quería descansar, pero la docena de escarabajos del tamaño de un pie que aparecieron por la esquina lo pusieron de pie y lo pusieron en movimiento. Las enormes garras de sus cabezas producían una ominosa cacofonía de chasquidos mientras los perseguían, por no mencionar su velocidad aterradora. Con un Aburame en juego, las condiciones para escapar habían cambiado. Era muy probable que tuviera un detector de metales en su cuerpo, colocado antes de escapar del molino. Deshacerse de él era su máxima prioridad si quería tener alguna posibilidad de escapar. Tejió sellos manuales para un ninjutsu de liberación del viento de rango D que hizo que un tornado de su altura cobrara vida ante él. Cargó menos para evitar daños severos, pero casi perdió el equilibrio al saltar dentro, y las furiosas corrientes de viento lo empujaron. Los escarabajos se acercaron a medida que disminuía la velocidad, pero tenía que hacerlo. No podía estar seguro de si el bicho seguía en su cuerpo, y para confirmarlo, tuvo que sacudir la cola una vez más. Pero Rui necesitaba darse prisa. El ninjambu con máscara de tejón probablemente acabaría alcanzando a su clon. Sin embargo, la realidad a menudo era peor que la imaginación. Los ojos de Rui se abrieron de par en par al ver a un ambú con máscara de jabalí de pie en un tejado, diagonalmente a su derecha. Una lanza de fuego ardía en su dirección más rápido que una ave cazadora lanzándose hacia su presa. Incluyendo a este nuevo agente, Aburame, y al clon de Balger, ahora tenía 4 agentes intentando capturarlo. Pero ese no era su principal pensamiento. Mientras observaba la lanza de fuego con su estela de humo, se preguntó: ¿no son compañeros de equipo? La táctica de Clyde era la típica del libro Aburame. Ocupar al enemigo con insectos para crear una abertura de ataque. La raza especial de escarabajo volador contaba con un exoesqueleto blindado capaz de resistir un par de ninjutsus directos de rango D y pinzas con la fuerza de la mordida de los felinos depredadores, pero el plan en sí era simple. Debía ser paciente mientras los bichos perseguían, molestaban y posiblemente amenazaban al agente Root hasta que se moviera para eliminarlos con un ninjutsu y aprovechar ese momento para atacarlo. El único reto era mantenerse cerca y no perder de vista al objetivo, lo cual aseguró colocando un bicho rastreador en el agente. Se arremangó para revelar 5 bichos adheridos a su muñeca con chakra. Cada uno rastreaba a un bicho diferente con su olor. Siguió al agente desde los tejados y confirmó que el bicho apuntaba en la misma dirección donde podía verlo. Estaba en una buena posición. Para colmo, no estaba solo. Craig miró a Durok, el miembro del escuadrón de asalto con máscara de jabalí, que lo había acompañado para reforzar a Ratel. Estaban realizando una maniobra básica de pinza. Incluso si el agente sobrevivía, no tendría la oportunidad de evadir el ataque de Durok. Frunció el ceño. Espera, eso es, Durok formó y lanzó una lanza de fuego hacia el agente Root. Los escarabajos de Clyde estaban dentro del alcance del ninjutsu de liberación de fuego de rango C. Incluso si sobrevivían, no estarían en condiciones de presionar al agente, y aunque ambos habían discutido la maniobra de pinza para abrumarlo, no habían intercambiado sus estrategias personales. Aunque no era ideal, seguían el plan. Si el agente de Root lograba evitar el jutsu de Durok, tendría que atacar también. Clyde tejió sellos manuales para otro ninjutsu de rango C, elemento fuego. El agente notó la lanza de fuego, se detuvo instantáneamente y saltó alto en el aire, donde de repente se giró para lanzar un kunai etiquetado a Craig mientras la lanza de fuego explotaba debajo de él, eliminando algunos de los escarabajos. Craig tenía que tomar una decisión. Podía esquivar el kunai etiquetado y renunciar a la oportunidad de atacar al agente, o continuar con los sellos manuales para el jutsu de liberación de fuego. Gran bola de fuego y esperar incinerar la etiqueta antes de la detonación, y luego avanzar hacia la gente. Apretó los dientes y decidió ir a por ello. La gigantesca bola de fuego se tragó la etiqueta explosiva, pero explotó antes de quemarse. La explosión no solo desestabilizó el jutsu, sino que el desastre resultante también chocó con la lanza de fuego, lo que solo provocó aún más caos. Y si hubiera prestado atención, Craig se habría dado cuenta de que el error de seguimiento ahora apuntaba en 2 direcciones diferentes. Durok no creía haber cometido un error con el elemento fuego. Lanza de fuego. Estaban realizando una maniobra de pinza para atrapar al agente Root, pero Aburame era demasiado rígido con el plan.
Quería esperar a que el agente atacara a los escarabajos para atacar, pero no solo era demasiado incierto para confiar, sino que también podría llevar demasiado tiempo. Cuanto más larga la persecución, mayores eran las posibilidades de que su objetivo escapara. Si hubieran tenido tiempo, le habría gustado discutir el plan, pero también tenían otros posibles escenarios a considerar, lo que no le dejó espacio para más discusión. Ratel había perdido el objetivo, lo que les obligó a apresurarse aún más. Decidió atacar primero en el campo, reconociendo que algunos escarabajos podrían morir, pero eso le dio la oportunidad de ejecutar el mismo plan con mayor eficacia. Con el objetivo vulnerable, los escarabajos restantes habrían atacado, lo que habría dejado a la gente aún más vulnerable, creando la oportunidad perfecta para que Craig terminara el trabajo. ¿Qué carajo? Aunque el agente Root esquivó su ataque, el plan de Craig parecía estar encaminado, con Craig usando el jutsu de la gran bola de fuego, pero de repente se desestabilizó y explotó, enviando un calor intenso que dañó a los escarabajos restantes. Un destello cegador hizo que Turok perdiera momentáneamente la pista de su objetivo. En ese momento, los escarabajos estaban desorganizados, y su anfitrión no pudo atacar temporalmente debido al ninjutsu desestabilizado, dejando solo al recién llegado Ambunin con máscara de jabalí en una posición activa. Rui estaba en mejor posición que hacía unos segundos, todo debido a la descoordinación de los dos ninjas Ambu. O no se habían comunicado bien, o no eran compañeros de equipo, o ambas cosas. Como resultado, estaba en mejor posición, algo que estaba ansioso por aprovechar rápidamente antes de que el ninja Ambu con máscara de tejón alcanzara a su clon. ¿El problema inmediato? Los escarabajos que seguían vivos y el Ambu jabalí. Podía ignorar a los primeros, pero si conseguía deshacerse de la gente, tenía una buena oportunidad de vencerlos. Solo necesitaba unos segundos más de ventaja. Había consumido una cantidad considerable de chakra en muy poco tiempo, y aunque quería conservarlo para el futuro incierto, sabía que se encontraba en un punto crítico que podría determinar su escape. En lugar de correr en dirección contraria, Rui se giró hacia el Ambu jabalí, quien lo embistió con una espada. A medida que se acercaban, terminó de tejer sellos manuales. El aire sereno del tejado que los rodeaba se transformó en la densa cúpula de vientos veloces que rodeaba al ninja Ambu, cuya espada, mejorada con Kenjutsu, rebotó en el viento, pero no sin antes debilitarla considerablemente. Era un jutsu de rango C que no hacía nada más que mantener al objetivo dentro de una cúpula que no duraba mucho y se volvía cada vez más débil a cada segundo, lo que facilitaba su salida, por lo que se usaba junto con otros ninjutsu ofensivos para fijar un objetivo estacionario. Rui no preparó el siguiente ninjutsu y, en cambio, corrió una distancia antes de lanzar su última bomba de humo. La mitad del humo fue absorbido por la corriente de aire de la cúpula, mientras que la otra mitad se esparció. Fue contradictorio usar su última bomba de humo, ya que eran sus favoritas, pero le gustaba más vivir. Al mirar atrás, no vio a la Burame ni a sus escarabajos cerca. Calculó que le quedaban entre 6 y 7 segundos antes de que regresaran. Pero entonces, el instinto de Rui le advirtió que había peligro al oír el más leve aleteo de tela y saltó a un lado porque su vida dependía de ello. Miró por encima del hombro y vio al Ambu con máscara de tejón abalanzándose sobre él con el puño cerrado. El sol, tras el agente, proyectaba una sombra sobre él, pero Rui vio un tenue destello azul alrededor del puño. Normalmente el chakra no era visible a simple vista, a menos que estuviera muy concentrado o se manifestara en grandes cantidades. El puño brillante destrozó el tejado. Hubo una fracción de segundo de silencio antes de que aparecieran grietas por toda la superficie como si se hubiera accionado un interruptor. Una ola de destrucción le siguió y se extendió desde el punto de impacto. El tejado se derrumbó tan rápido y profundamente que Rui casi no tuvo tiempo de saltar y casi se hundió en el edificio. Sin un punto de apoyo adecuado, su salto fue débil, por lo que apenas logró bajar del tejado. No vio al clon Ambu del jabalí desaparecer en humo. Rui tropezó en la calle y corrió con múltiples kunais en ambas manos mientras miraba a su alrededor con total concentración. ¿Dónde está el otro? El ninja Ambu con máscara de tejón o su clon lo había atacado, lo que significaba que el otro debía estar cerca. Miró a derecha, izquierda, arriba, e incluso se mantuvo ágil por si un ataque provenía del suelo. Cada vez que no encontraba al enemigo, la tensión en su cuerpo aumentaba hasta que su intuición le gritó. Era un proceso instintivo de eliminación. Si no había nada a la vista, el ataque solo podía provenir de un lugar invisible.
Pisó el freno un momento antes de llegar a la esquina, y la decisión se justificó de inmediato cuando un ramo de púas de tierra surgió del suelo. Rui saltó por encima de las púas y vio al ambutejón arrodillado con las palmas de las manos presionadas contra el suelo. Inmediatamente descargó su kunai contra el agente antes de seguir corriendo. El ambutejón había borrado cualquier ventaja que había obtenido gracias a la mala planificación de los otros dos operativos. Se giró para buscar posibles kunai apuntando a su espalda, solo para ver que los picos ya no estaban fijados al suelo y ahora se dirigían hacia él. No puedo esquivarlo. Las púas eran demasiado rápidas y estaban demasiado cerca de él. Solo pudo minimizar el daño para poder seguir corriendo después. Encogió su cuerpo para minimizar el área, se giró para apartar la columna, se protegió la cabeza y se dejó caer al suelo. 3 de las 9 púas lo impactaron en varias partes. El dolor le hizo saber de inmediato que sus posibilidades de escapar habían disminuido al menos en un 20%. Le hizo considerar el pequeño frasco de pastillas en su bolsa para asegurarse de que no lo capturaran vivo. No voy a aceptar eso, pensó. Esta gente no es lo suficientemente buena como para obligarme a llegar a ese límite. Tos se levantó y no necesitó mirar atrás para saber que el embutejón lo pisaba a los talones. Su entrenamiento le decía que ya no podía evitar el combate y que era hora de luchar. Por desgracia, no le gustaba pelear. Si el instructor maestro hubiera escuchado sus pensamientos, se lo habrían sacado a golpes. Por desgracia para ellos, llevaba casi una década sin ser aprendiz. Rui tejió sellos con las manos mientras escuchaba pasos que podían estar a solo unos pasos de él. Lanzamiento de viento. Segundo aire. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 1. Comentario. Votar 1 restante capítulo 388. CH10, 22, 388, 1. ¿Quieres leer con antelación? Visita patreon@patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. Liberación de la Tierra. Picos de pilares de roca. Takuma golpeó el suelo con las manos al oír los pasos de alguien corriendo. Afiladas púas de tierra con forma de estrechas pirámides surgieron de la superficie, pero el objetivo las saltó como si nada. Sintió un calor abrasador en las venas al esquivar la lluvia de kunais que le lanzaban. Takuma había participado en varias persecuciones en la policía, pero ninguna le había molestado tanto como esta. Había perdido objetivos antes, pero había algo en estar tan cerca tantas veces y que la gente se escapara de él, que lo exasperaba. Su clon incluso usó su aumento de chakra experimental durante el desarrollo debido a la frustración y terminó destruyéndolo debido a la reacción. Había intentado implementar el consejo de compresión de Masaaki en su aumento, pero la fuerza era demasiado alta para su cuerpo. Por lo tanto, solo podría ser utilizado como un ataque kamikaze por parte de clones. Takuma no se levantó del suelo y tejió sellos manuales para el elemento tierra. Púas voladoras arrojadizas. Las púas del ninjutsu anterior adquirieron un brillo turbio. Se desprendieron de sus bases, comenzaron a girar y fueron impulsadas por la calle. No podía ver a la gente porque estaba a la vuelta de la esquina, pero se arriesgó a que su ataque lo impactara. Podría haberse levantado primero y luego perseguir al agente Root, pero existía la posibilidad de que el agente hubiera superado el alcance máximo del jutsu o estuviera tan lejos que la precisión se desplomara. Era cada vez más evidente que estaban en desventaja en el juego del gato y el ratón, incluso con su ventaja numérica. Algo tenía que cambiar si querían atrapar al agente Root. Tras disparar las púas, dobló la esquina corriendo y vio al agente caer de rodillas con heridas por todo el cuerpo causadas por las púas. Takuma corrió tras su objetivo, quien se puso de pie tambaleándose y echó a correr de nuevo. No podrás escapar ahora, pensó mientras sacaba su espada y se disponía a frenarlo aún más, pero justo cuando estaba a su alcance, una suave y fresca ráfaga de viento le alborotó la ropa. El agente, que corría mucho más lento tras recibir clavos en la espalda, empezó a correr incluso más rápido que cuando no estaba herido. No era solo pura velocidad. Doblaba las esquinas sin disminuir la velocidad y saltaba edificios como si la gravedad no lo dominara. ¡Mierda! Takuma maldijo mientras se esforzaba por seguirlo, pero se quedaba atrás a cada segundo. Notó una sombra en el suelo a su alrededor y vio una nube de insectos que zumbaban como enjambres a su alrededor. La masa negra parecía comunicarse entre sí y volar en formación. Era casi aterrador. El agente notó los insectos y los evitó.
La masa se dividió en dos e intentó atraparlo con un movimiento de pinza, pero seguía sin poder tocarlo. Cualquiera que fuera el ninjutsu que usaba, hacía increíblemente difícil atraparlo. Pero era más que eso. Había un toque artístico en la forma en que el agente se movía. Encontraba los puntos de apoyo más pequeños para impulsarse y tenía el control para apuntar a la perfección y mantener el equilibrio y el impulso. Uno además, tuvo la visión y la previsión para seguir adelante, sabiendo que tenía a los ninjas Anbu pisándole los talones. Takuma apretó los dientes con frustración al reconocer que sentía envidia. Se preguntó si podría escapar si se encontrara en la misma situación. No quería admitirlo, pero sabía que la respuesta no le favorecía. Notó cómo los insectos empujaban a la gente hacia la derecha como si intentaran acorralarlo. Justo cuando lo pensó, un agudo chirrido lo hizo estremecerse al ver una lanza de fuego abalanzándose sobre él. Explotó donde se encontraba hacía un segundo. No lo alcanzó, pero aún se encontraba dentro del radio de la explosión y fue alcanzado en pleno salto. Duroki y Craig habían trabajado juntos para darle una oportunidad. Takuma se abalanzó mientras tejía sellos manuales para el elemento agua. Ola de agua salvaje y lo lanzó al ver a la gente doblar hacia una esquina. La poderosa ola de agua lo golpeó en la espalda y lo estrelló contra la pared. Había un par de personas en la carretera que salieron corriendo gritando. Por un instante, Takuma temió que el agente de Root tomara un rehén, pero el hombre se levantó con dificultad y siguió corriendo. El ninjutsu no lo había herido gravemente, pero eso era más que suficiente si facilitaba su captura. Takuma corrió hacia la esquina solo para que un cuerpo lo empujara hacia él. Casi golpeó a la persona, pero reconoció que era un civil. No oí ningún grito. Estaba atento a los civiles que pudieran convertirse en rehenes. El agente lo dejó inconsciente por el moretón en la cara. Al mirarlo, el corazón de Takuma dio un vuelco al ver la placa explosiva ardiendo en el pecho. Casi entró en pánico al golpear la placa, quemando la tinta con su chakra para desactivarla una fracción de segundo antes de que explotara, y al hacerlo, le causó al civil de mediana edad unas leves contusiones de las que recuperarse. Sin embargo, sus problemas no terminaron ahí. Por segunda vez, el agente decidió no correr. Se quedó allí, tejiendo sellos manuales. Takuma ni siquiera tuvo tiempo de darle la espalda para proteger al débil civil del ninjutsu que se avecinaba. Por suerte para los civiles, solo era elemento viento. Avance. Desafortunadamente para Takuma, todavía era malo para él, ya que, cuando dejó al civil a un lado, se levantó y comenzó a correr, el agente una vez más había puesto algo de espacio entre ellos. Rui podía oír el agua. Un shinobi podía correr durante horas sin descanso, pero lo hacía a velocidad de crucero. Correr a toda velocidad mientras corre por la vida sin descanso es algo que cansa rápidamente. No le quedaba mucho tiempo antes de que la fatiga acumulada se hiciera notar, y no quería que eso sucediera con Ninja Sambu pisándole los talones. La única razón por la que aún era probable que escapara era el impulso de Wind Release. Second Wind. El Anbu con máscara de tejón se había acercado demasiado y sus heridas habían degradado su resistencia, que ya estaba en declive. Rui se acercaba a su última oportunidad de escapar. Si no lo hacía, solo le quedaría la opción de tomar la píldora y quitarse la vida antes del inevitable sufrimiento que le acarrearía el interrogatorio. Saltó al techo y, finalmente, el río que atravesaba la ciudad apareció a la vista. Era tan ancho que quienes lo perseguían no podían cruzarlo. Claro que sabía que podían correr, pues eran shinobi como él, pero haría que caminar o nadar no fuera una opción. Rui evacuó su chakra. Apenas alcanzaba para un jutsu de rango B, tras el cual solo le quedaba menos del 10%, lo cual no era suficiente para emergencias. Nunca tuvo mucho chakra, así que debía ser cuidadoso con cada jutsu que usaba. Quería usar el rango C, elemento viento. Gran avance para desorientar un poco más al Anbu de la máscara de tejón, pero se vio obligado a conformarse con el rango D, elemento viento. Avance. Razón por la cual el ninja Anbu seguía estando incómodamente cerca de él. Si fallara, no tendría el chakra para escapar. Miró a un lado y exhaló al ver a un grupo de shinobi con el equipo estándar de la hoja acercándose a lo lejos. Supuso que eran shinobi locales que finalmente los habían alcanzado, y que una vez que se involucraran, sus posibilidades se desplomarían. Este último intento iba a ser una apuesta arriesgada. Uno está bien, allá vamos, se dijo a sí mismo mientras corría hacia la calle abarrotada junto a la orilla del río y saltaba sobre la gente que exclamaba a mirarlo.
Usó el hombro de un hombre como plataforma de salto para un segundo salto para finalmente alcanzar la barandilla antes de saltar una tercera vez, pero no antes de terminar los sellos manuales para un jutsu de rango de liberación de viento. Corriente en chorro. La barandilla se dobló por la fuerza de su salto al dispararse hacia arriba, antes de que una corriente de viento lo impulsara hacia arriba y hacia atrás. No fue suficiente para cruzar el ancho del río, pero sí para llevarlo a la mitad. Todo o nada, pensó Rui mientras comenzaba a tejer sellos manuales para el jutsu de rango B. No era muy bueno en el jutsu porque no tuvo muchas oportunidades de practicarlo como trabajador encubierto de un molino. Pero era el único jutsu de rango B que conocía y, por lo tanto, su arma más poderosa, además de su mente. Liberación del viento. Gran espiral divina ascendente cargó todo el chakra posible en una bola verde de vientos en espiral, del tamaño de una pelota de ejercicios, y la arrojó al río. Exhaló ruidosamente mientras apretaba los dientes y tejía otro par de sellos manuales para el elemento viento. Chorro para cruzar el río. En la superficie, el ambú con máscara de tejón ya estaba corriendo en la superficie del río con los ojos fijos en él. No deberías haber hecho eso, se dijo Rui. En el momento en que la esfera de viento tocó la superficie del agua, se formó un vórtice. Al principio pequeño, aumentó de tamaño con la creciente masa de agua absorbida y ganando velocidad. Las corrientes se volvieron tan turbulentas que incluso cruzar el río era difícil. Sin duda era posible con práctica, pero la mayoría de los shinobi no practicaban correr sobre el agua más allá de aguas tranquilas y corrientes moderadas como parte del entrenamiento básico de chakra. ¿Con qué frecuencia los shinobi se mantenían a flote en comparación con escalar muros? La mayoría rara vez caminaban sobre el agua si no había una necesidad práctica, como un atajo. El embú con máscara de tejón ya sufría, pues había disminuido su velocidad de carrera a un trote cauteloso, y de repente se esforzaba al máximo para no ser absorbido por el vórtice. La gran espiral divina ascendente era uno de los jutsus de liberación del viento de rango B más poderosos que existían. Requería mucho chakra, pero lo utilizaba al máximo para mantener el jutsu activo durante el mayor tiempo posible. Rui llegó a la orilla opuesta del río e inmediatamente empezó a correr a toda velocidad, pues sabía que la segunda y última fase del jutsu estaba a punto de comenzar. El jutsu creó un tornado vertical en espiral que absorbió todo, desde árboles y rocas más grandes que personas, hasta enemigos, antes de expulsarlos violentamente hacia arriba y hacia afuera. ¿Y cuando hiciste el jutsu para succionar agua de un río? Tras él, el río mismo estalló en una oleada espumosa. Enormes olas del tamaño de edificios se cernían en todas direcciones. El nivel del agua era tan alto que se desbordó y azotó a la gente en las calles con una fuerza considerable. Afortunadamente, la ribera era lo suficientemente alta como para que todos pudieran absorber la mayor parte de la fuerza sin sufrir daños. No se puede decir lo mismo del ambú con máscara de tejón que todavía estaba en la superficie del río. Rui no pensó que la gente moriría, pero seguro que no sería agradable. Fuera lo que fuese lo que pasó, él no se quedó para verlo. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.